y me va a hablar especialmente a mí. ¿A quién le va a hablar? A mí. Oh, yo pensé que te iba a decir a usted, ¿verdad? Especialmente me va a hablar a mí. Y siempre Dios quiere decirnos algo interesante, pero sobre todo importante para nuestras vidas. Sabes, es la palabra la que produce en nosotros, ¿verdad? Lo de Dios para cada uno de nosotros. Bien, en esta noche yo no voy a compartir. Estamos en esta serie de los oradores locales que han estado compartiendo. Terminamos una serie. El Señor ha estado poniendo todavía algo más adelante. Estoy escribiendo por aquí, 2 series estoy escribiendo. Y esta noche nos va a compartir Eli Cruz. Así que damos un fuerte aplauso a Jesús por la vida de Eli en esta noche que nos va a compartir. Yo me siento contento cuando Eli viene y nos comparte. Bueno, cuando todos los oradores vienen, pero debe saber usted, y se lo digo con todo el corazón y sinceridad, para mí es un gozo poder ver a Eli aquí. Hay veces que yo vengo aquí a hacer algunas cosas y créame, el día de ayer, antier, recordaba cuando Eli empezaba a caminar y a correr en este lugar, cuando era un niño chiquito, y verlo ahora, ¿verdad?, servir al Señor, para mí es un grande privilegio. Y aleluya, bueno, no le haya pasado a Eli como aquel que dijo que iba a predicar, era la primera vez que iba a predicar, y digo, cierren sus ojos, todos cerraron sus ojos y se fue, ¿verdad? Dios bendiga la vida de Eli. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar otra vez aquí en la casa del Señor. Y es un privilegio cada vez que nosotros podemos venir, cada miércoles, cada domingo, a la casa del Señor, primero que nada, dar gracias por la vida, por todo lo que Él nos da, y a proclamar su nombre. Amén. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestra vida en esta hora. Gracias, Señor, por este día, porque tú nos has cuidado, nos has guardado hasta el día de hoy, nos has dado de tus bendiciones, nos tienes con bien a nuestras familias, nos has dado un hogar, un trabajo, tu bendición, tu cuidado y sobre todo que nos has encaminado hasta el día de hoy. Te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir esta palabra, que tú pongas un corazón dispuesto para recibirla y que podamos ir con los demás y poder compartir lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? ¿Listos? Vamos a comenzar. ¿Puede poner el título, Salomón? Es de lo soñado a lo real. Es el título de esta noche, de lo soñado a lo real. El tema que vamos a ver en esta hora. Muchas veces todos de nosotros tenemos diferentes tipos de sueños en nuestra vida desde que empezamos a crecer, pero es muy diferente materializarlo o llevarlo a lo real, todo eso que hemos estado soñando. Entonces, es por eso que Dios me dio esta palabra para compartirte y es de lo soñado a lo real. Y vamos a ver la escritura, vamos a ir a Génesis 37. Es una palabra que vamos a estar leyendo y que el Señor nos va a mostrar algunas cosas a partir de ahí. Pueden irlo buscando ahí en su Biblia, Génesis 37. Muchos ya conocen esta historia, que es de José el Soñador. Amén. Dice versículo 1, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de
Bilhá y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Como tú conoces, igual puedes leer, si no conoces esta historia más adelante, toda la historia de José y en qué terminó. Pero quería mostrarte esto porque es la historia conocida de José el soñador, pero que muchas veces nosotros no hemos visto el proceso que llevó a José a llevarlo a la realidad. Y es lo que pasa en muchos de nosotros, que tenemos sueños, pero no podemos llevarlo a lo real. Todo comienza con un sueño, que es algo que todos nosotros tenemos. Desde que crecemos vamos formando diferentes sueños a través de la vida. De los mayores que tenemos todos es cuando estamos estudiando, cuando comenzamos a crecer, es terminar una carrera, lo después casarse, conocer a alguien y finalmente formar una familia. Y hay otros tipos de sueños: conseguir cierto puesto en algún trabajo, realizar algún tipo de actividad o visitar algún tipo de país, etc. Todo inicia con un sueño, pero hay algo muy diferente a lo que tenemos los humanos o lo que a veces nos enfocamos nosotros a lo que es un sueño de Dios. Entonces, lo primero es sueño de Dios. Quiero comenzar con esto y a continuación vamos a ver cómo llevar de lo soñado a lo real. Lo primero es el sueño de Dios, que es muy diferente a lo que tenemos nosotros, o muchas veces lo que empezamos a soñar nosotros, que son fantasías humanas. Es muy diferente una fantasía a un sueño de Dios. Y todo esto tiene que ver con lo que es el origen y el propósito de estos. Muchas veces nos encasillamos en ciertas fantasías de: no, yo voy a tener una mansión, voy a tener 8 carros, 3 Ferraris, 2 Bugattis. O nos encasillamos en la fantasía de alguna persona ideal para nosotros. Vamos a comenzar con las mujeres, ¿verdad? No, pues quiero que sea así, no sé, tipo Henry Cavill, tipo así Superman, pero que cante como Luis Miguel, que cocine como el chef Ramsay, pero que sirva al Señor también. Y tenemos este tipo de fantasías nosotros, que empezamos a formarlos, y todo por lo que vemos nosotros ahora en la era del consumismo, lo que es en las redes sociales. Ahora los hombres, ¿no? No, yo quiero a alguien así, como la Mujer Maravilla, pero que cante así como Shakira. Tenemos estas fantasías, todos nosotros, que no van de acorde con lo que es el sueño de Dios, lo que tiene para nosotros. Tenemos que aprender la diferencia de estas fantasías a lo que es un sueño de Dios. Todo lo que Dios tiene para tu vida se encuentra aquí, en lo que es la palabra de Dios. Es muy diferente el origen y el propósito.
El origen de un sueño se encuentra aquí, en la Escritura. Las fantasías se encuentran en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Lo que nos inculca este mundo, lo que vemos nosotros en los demás. ¿Y cuál es el propósito? El propósito de un sueño de Dios es bendecir tu vida y bendecir la de tu familia y la de los demás. Un propósito de una fantasía es solamente para uno mismo. Es el ego, el orgullo de lo que queremos alcanzar, de lo que queremos lograr. Un sueño de Dios siempre va a tener este propósito, el cambiar a las personas que están a tu alrededor, no nada más a ti. Una vez que nosotros ya tenemos esto bien identificado, que podemos decir que es un sueño de Dios, ¿por qué quise mostrarte esto antes? Porque si yo te empezaba a decir cómo llevar un sueño sin antes mostrarte las diferencias de lo que tal vez tú puedes tener, ibas a empezar, los que están jóvenes o los que están adultos igual, a trabajar en algo por muchos años que al final se iban a dar cuenta que era solamente una fantasía. Y eso pasa en muchos casos. Muchas veces hay personas que hemos conocido nosotros en el ministerio, personas que han servido a Dios, ya sea personas que vienen aquí a la iglesia o personas que sirven y se van por seguir ciertas fantasías en el mundo, ya sea por algún tipo de trabajo, ya sea por algún tipo de relación. Y es lo que quiero llevarte. Ser cristiano, creer en Dios, es algo que no debe chocar con tus sueños. Si tus fantasías, en este caso los sueños que tú piensas que tú tienes, chocan con la iglesia, con lo que tú crees, no son de Dios. Ahora, si ya tú tienes conocimiento de tus sueños que están enfocados con Dios, ya puedes proseguir a lo que vamos a ver a continuación. Si no, tienes que cambiar y sobre todo leer la Escritura para tener otro tipo de sueños. Lo primero que vamos a ver es cómo pasamos de lo soñado a lo real, cómo lo materializamos, es con esto. Lo primero es trabajo. Nadie dijo amén, ¿verdad? A veces decimos trabajo y todo. Trabajo. Vamos a ir a una escritura que es Juan 15:6. Búsquelo en su Biblia, Juan 15:6. Aquí cuenta, es Juan 15:16, donde vamos a estar leyendo. Sí, Juan 15:16, vamos a leer esta escritura. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den su fruto. Un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Una parte de la escritura que viene más adelante dice, recuerden que lo que le dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también desobedecerán las de ustedes. Los tratará por así por causa de mi nombre, porque no conocen el que me envió. Versículo 23, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han enviado y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido.
¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces nosotros queremos todas las obras que vemos en Jesús, lo que Él realizó, el trabajo que Él estuvo realizando, pero no vemos todo lo que conllevó eso. Lo que está haciendo Jesús, que lo que Él estuvo haciendo, predicando durante todo ese tiempo, era la acción natural, que era literalmente ir de pueblo en pueblo predicando, porque Él lo miraba en el sueño de su Padre así. Muchas veces nosotros tomamos la actitud de que queremos que los sueños se materialicen así al instante, que como vemos en las películas de una lámpara mágica y un deseo, que así se nos va a aparecer. Nosotros tenemos que realizar el trabajo. Si nosotros tenemos en nuestra familia personas que no conocen a Dios, aparte de venir y orar y que sabemos que Dios va a actuar, tenemos que realizar el trabajo de ir y hablarles. Pero decimos, no, es que ya lo he hecho mucho tiempo, parece que al contrario, como dice ahí, a Jesús lo odiaban. Hay una parte de la Escritura cuando Él hizo milagros en el día sábado, que le decían, hey, ¿por qué estás haciendo eso cuando es un día de descanso? ¿Qué respondía Él? Mi Padre me ha enviado. Pero ¿qué pasa con nosotros que espiritualizamos, según nosotros, nuestra pereza muchas veces, ya sea en la iglesia o en nuestro propio trabajo afuera, en nuestro trabajo secular? Que decimos, no, es que ahí pues en la iglesia ni me van a pagar, ni me pagan. O muchas veces, y en nuestro trabajo secular o nuestro trabajo normal de nuestra vida diaria, no, es que para lo que me pagan, ¿para qué me voy a esforzar? Si medio me pagan, ahí como que medio trabajo. Escucha, tu trabajo no refleja el salario que tú percibes. Tu trabajo refleja la fe que tú tienes en Dios para cumplir ese sueño que te ha dado. Pero muchas veces la gente no comprende cosas más elevadas que te estoy indicando ahorita de este concepto del trabajo. Piensan que Dios va a venir y te va a decir, toma, mira, ahí te van, 2,000 pesos. El trabajo, ¿cómo es importante en la vida? Y sobre todo para nosotros. Los cristianos deberían ser excepcionales todos en su trabajo. Deberían ser los más cotizados. Muchas veces a mí me ha pasado en las partes del trabajo, que hasta incluso por llamadas que he tenido, es que me dicen, es que cuando hablamos contigo tienes algo diferente. No solo por el currículum que enviaste, pero cuando hablamos contigo es algo. Cuando tú vas y realizas algo, tienes que realizarlo de la mejor manera posible que tú puedas. Eso no solo habla de tu persona o de lo que tú estás percibiendo como empleado en un salario, sino refleja mucho más. Muchas veces dicen, mira cómo trabaja él, debe ser cristiano. Pero qué triste es ver otras situaciones que ven, mira, 8 o 10.
y entra a las 8 y no ha llegado. ¿Y qué dicen? Y es cristiano. No, si yo le dijera, si me preguntaran, si ni a la iglesia llega, y dicen tener temor de Dios. Ya ni temor, porque ese es el problema. Muchos dicen, vienen aquí delante y no vienen delante del pastor. Cuando tú vienes, no vienes delante de los que están aquí al frente, vienes de alguien más arriba. Y que tú vengas y le digas a la cara, yo te amo, y llegues 7:30, a las 8. Sabemos que hay personas que tienen diferentes situaciones, por trabajo, etcétera, pero tú tienes que proponerte a venir a tiempo. Tu trabajo no refleja tu salario que tú recibes, refleja la fe que tú tienes en Dios. Si tú quieres materializar ese sueño, tienes que demostrar que eres digno de que Dios te promueva a eso. ¿O tú crees, o los que están trabajando, crees que van a promover a la persona que se pasa ahí sentada? A la que se pasa en el celular, a la que medio trabaja. Tenemos un sueño, tenemos que empezar a trabajar en ello. Porque, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que tenemos ese sueño y se presenta lo siguiente. El siguiente punto es oportunidades. Tenemos oportunidades que se presentan a lo largo de nuestra vida. Ya sea oportunidades de empezar a conocer diferentes personas con las que podemos relacionarnos, oportunidades de empleo, si ya estamos en un empleo, oportunidades de ascenso. Pero ¿qué pasa por lo que no avanzamos en ese sueño que tenemos nosotros? Es que no hemos trabajado. Cuando una oportunidad se presenta, cuando la tomamos y va a ser exitosa, es cuando nosotros ya tenemos un trabajo detrás. El cristiano tiene que provocar y aprovechar las oportunidades. En la historia de José, ¿qué es lo primero que le había dado el Señor? Un sueño. Con eso comienza la historia. ¿Y qué pasó después? Él fue esclavo durante muchos años. Él tuvo que llevar un proceso de trabajo, porque estaba trabajando con su padre, pero era muy diferente a lo que era con Faraón. Y muchas veces nosotros podemos haber visto algo de lo que te mencionaba anteriormente con lo que es el trabajo. Tenemos que tomar el ejemplo de José, cómo él, a pesar de que él no recibía un salario, porque él era un esclavo, él solamente trabajaba por el mandato, por la situación que él tenía. Y a pesar de eso, él demostró lo que él tenía de parte de Dios. Él comenzó a trabajar por ese sueño y empezó a provocar y a aprovechar las oportunidades. Pero no todas las oportunidades son de Dios. ¿Qué es lo que le pasó a José ahí en la casa del faraón? ¿Qué es lo que le pasó? ¿No conoce la historia? Muchos hubieran dicho bendición de Dios. La esposa. Dicen, no, pues ahí el pastor habló de oportunidades.
Las oportunidades que se te van a presentar, siempre tú tienes que ser fiel a Dios. Así como José. ¿Qué hizo? Él rechazó esa tentación que le había mostrado el enemigo. ¿Y qué pasó después? Él fue a la cárcel, estuvo un tiempo de ahí, pero ahí que tuvo otra oportunidad con el carcelero. Y él un día se acordó de lo que él había estado platicando con José. El aprovechar las oportunidades no quiere decir ser infiel a Dios. Tienes que mantenerte cada día en fidelidad a Dios. Si quieres llevar esos sueños a la realidad. La excelencia que nosotros podamos tener, nuestra sabiduría humana, nuestras habilidades y destrezas, nuestra presentación, nos va a abrir ciertas puertas solamente. Pero tu fidelidad hacia Dios te va a abrir todas las puertas y lo más importante, las puertas del cielo. Denles aplauso al Señor. Estamos viendo muchas veces nosotros oportunidades, pero que empezamos a fallarles a Dios. Y es por eso que así vamos a llevar una vida sin ver nuestros sueños realizados. Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, y más en lo que es nuestro trabajo de la vida, tenemos que demostrar ser fiel a Dios. Tú no te imaginas todas las veces que se presentan oportunidades para ser infiel a Dios, que ahí está el enemigo día tras día tratando y de ver si cambiamos nosotros de opinión. Y muchas veces a nosotros, ¿qué pasa? Como en las caricaturas, ¿no? Nos brillan los ojitos cuando vemos dinero, cuando vemos las tentaciones, cuando vemos las oportunidades fáciles delante de Dios. El cristiano debe saber provocar y aprovechar las oportunidades, siendo fiel a Dios. ¿Cuál es alguna oportunidad que tú tienes? ¿Tienes oportunidad de compartirle a alguien? ¿De tu familia? ¿De tu trabajo? ¿Tienes oportunidad de bendecir a alguien más? Hay muchas oportunidades que nosotros no estamos aprovechando. Oportunidad de hablar con tus hijos, oportunidad de hablar con tus padres. Hay veces que tenemos oportunidades de pedir perdón, de reconciliarnos, y preferimos nuestro ego, nuestro orgullo, y es por eso que no avanzamos en el sueño que tal vez Dios nos ha puesto. Tienes que provocar y aprovechar cada oportunidad que Dios te dé. Es impactante muchas veces ver en las noticias y a veces ver en gente cercana que muchas veces pasa que dicen, ya me voy a reconciliar con esta persona o ya le voy a hablar. Y pasa la oportunidad y nunca más se les vuelve a dar porque ya no están aquí. Cada día que Dios nos da es una oportunidad.
Hoy tú tienes la oportunidad, si no estás lo más cercano al camino de Dios, si has estado desviado, tú tienes la oportunidad de reconciliarte con Él, de volver a su casa, de empezar a ser fiel a la palabra de Dios. Después que nosotros empezamos al principio de esta palabra con un sueño, empezamos a trabajar en él, hemos visto las oportunidades y las hemos aprovechado. Lo siguiente que hay y lo último es soluciones. El cristiano debe ser generador de soluciones y no de problemas. Es incluso contradictorio que se diga un cristiano que genera problemas o un cristiano conflictivo. No, y ni siquiera cuando tú lo escuchas, ¿qué es lo que vemos en la historia de José que nosotros podemos ver? A él se le presentó la oportunidad cuando el faraón tuvo un sueño. El carcelero se acordó de él. Le dijo, revélalo. Y él le dio una solución. ¿Se acuerdan de la historia? De los 7 años de abundancia, los 7 años de sequía. El cristiano debe ser generador de soluciones y no de problemas. La solución te va a abrir la oportunidad a eso que siempre soñaste. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Que en lugar de ser solucionadores, solamente nos volvemos espectadores, y más ahora con las redes. Consumimos solamente las soluciones de otros. Si estamos trabajando, en lugar de nosotros ponernos a solucionar algo, vemos, ay, que lo haga el otro. O a ver, voy a ver un video, a ver cómo se puede hacer esto. Déjame decirte que muchas veces a mí me impresiona algo que te mencionaba, es de ser fiel a Dios en nuestro trabajo y con las oportunidades que se dan. Hace un par de años, recuerdo que fuimos con mi papá, con mi tío también Giovanni nos acompañó, que fuimos a Ensenada, a una iglesia, hubo un congreso ahí, y se presentaron diferentes tipos de oradores, pero me llamó mucho la atención cómo lo recuerdo. Se presentó una persona que es un ingeniero, que era un ingeniero aeroespacial, y trabajaba en la NASA. O sea, tú tienes que saber que hay diferentes tipos de trabajos. De hecho, hay un análisis a nivel mundial de lo que son las carreras y el tipo de dificultad que hay para cada una. Y ingeniería aeroespacial es la primera. Es algo de lo más complicado que alguien puede llegar a estudiar. Y esta persona realizó eso, y muchas veces el debate que pasa en todas las áreas, ya sea en el área social, en el área administrativa, de ingeniería, lo que pasa es que todos te dicen que la ciencia está peleada con Dios. En gran parte es así, pero esta persona, recuerdo, explicaba con ciencia cómo se podía comprobar la existencia de Dios. Y tenía una tesis a nivel mundial respaldada en la NASA sobre
esta investigación que él estaba llevando a cabo. Él era, como te comentaba, ingeniero aeroespacial y tenía que ver con todo lo que es esta cuestión de los cohetes, los lanzamientos que se han hecho. Y podemos ver ahí cómo una persona, a pesar de que durante toda su carrera universitaria, durante toda su vida laboral, pudo tener muchas cosas que lo orillaran, o personas que lo odiaran, por ser fiel a Dios, él no fue infiel a los principios que él tenía desde chico. Nosotros tenemos que ser generadores de soluciones, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No solamente seas un consumidor, un espectador de lo que están haciendo los demás, de las soluciones, sino que nosotros tenemos que empezar a crear, que los mejores ingenieros puedan salir de esta iglesia, que los mejores psicólogos sean cristianos. No sé si vieron también la noticia que fue muy sonada y cómo causó algo en mí, que una persona de UABC que estudió en psicología, cómo por dar un discurso de su postura fue abucheada, insultada, incluso querían que le quitaran el título profesional, siendo que él fue el mejor de toda su generación, solamente por no tener los principios o la apertura de género que tenemos hoy en día. No nos tenemos que volver solamente consumidores de las soluciones de otros. Quiero pedirle a Ezequiel que nos ayude en el piano. Voy a empezar a terminar con esto que te he estado compartiendo. De lo soñado a lo real. Tenemos que ver el sueño que nosotros tenemos. Muchos de nosotros estamos en diferentes etapas. Los que están jóvenes, que están por casarse. Los que ya están casados. No van a decir que su sueño es casarse otra vez. Bueno, casarse y llegar a las bodas de plata, a las bodas de oro, amén. Que su sueño sea que su familia completa sea salva, que vengan al conocimiento de Dios. Tenemos que empezar a trabajar en todo esto, en todo lo que el Señor nos demanda. Muchas veces nos ponemos a pensar en qué puedo yo trabajar en servirle a Dios. Aquí hay muchas cosas que te indican cuando tú lees en el servicio a Dios que tú puedes estar realizando. El trabajo de Dios hay muchas áreas en las que tú puedes incursionar. Tenemos que empezar a aprovechar las oportunidades que se nos presentan y ser solucionadores de la palabra. Cuando el Señor me dio esto al final de soluciones, no estaba tan convencido. Decía, Señor, pero esta palabra como que no me cuadra. ¿Qué es lo que quieres decir con soluciones? Aparte de lo que ya te expliqué, de que nosotros debemos empezar a proponer en el trabajo. Yo me imagino cuando José, que le dio este sueño, como indica, le reveló a Potifar, como le dijo, vamos a ver durante estos 7 años, aunque tal vez él no había estudiado administración, vamos a empezar a recolectar, vamos a hacer estos graneros, vamos a hacer un sistema tributario, para empezar un sistema de logística, para empezar a repartir soluciones. Yo no entendía por qué el Señor había dado esto. Escucha, la palabra de Dios, la Biblia, el Evangelio, son las buenas nuevas, son las noticias que tenemos.
¿Has estado en pecado? ¿Has estado alejado de Dios? Si tú hoy te sientes que no tienes un sueño, algunos han estado cargando algún tipo de enfermedad. Tal vez dices, he tenido depresión, he tenido diferentes pensamientos en mi vida. Quiero decirte que yo tengo una solución. La solución se llama Jesús. La solución es esta palabra. Cada vez que tú no encuentres alguna solución a esto, a cualquier situación de tu vida, solamente basta con leer la palabra de Dios. Tienes que empezar a dejar que Él te revele las soluciones que Él te puede dar. Muchas veces solamente confiamos en nuestra mente, en nuestras capacidades. Muchas veces decimos, no, es que te lo puedo decir en mi persona, he estado estudiando tanto tiempo, sé conceptos de ingeniería, sé conceptos de administración, sé conceptos de tecnología. Nada de esto supera lo que nosotros podemos encontrar, la solución que podemos encontrar nosotros en la palabra de Dios. Cualquier situación que tú pases, Jesús es la solución para tus problemas. Buenas nuevas, dice el Señor, tengo para ti. Ponte de pie. Quiero decirte solamente algo más que el Señor me mostró. Nosotros podemos ver en la historia de José todo este proceso que te he mencionado, cómo tuvo un sueño, trabajó durante muchos años, se le dio la oportunidad de presentarse ante Faraón y cómo él brindó una solución. Mira lo que Dios me dio. El sueño de José lo llevó por un trabajo donde tomó la oportunidad para generar soluciones. Y esas soluciones le dieron la oportunidad de trabajar en lo que él había soñado. Al principio vimos que él había soñado que todos se inclinaban ante él. Ese fue el sueño. La oportunidad que él tuvo, para muchos pueden decir, pero ¿cuál fue la oportunidad? Si fue fiel a Dios y lo llevó a la cárcel. Muchos se pueden sentir ahí en este momento, en la cárcel, rezagados. Pero José siempre fue fiel a Dios. Aún ahí vio la oportunidad y fue un generador de soluciones. Cuando al final él brindó esta solución, él tuvo la oportunidad de trabajar, de estar por encima de todo lo que él siempre había soñado. Cuando tú empiezas a ser fiel a Dios en cada de uno de estos pasos, tú vas a encontrar ese sueño.
Hace muchos años, dos personas empezaron a trabajar y tuvieron la oportunidad de servir al Señor. Por muchas partes de México. Al final, el sueño de ellos se cumplió. Todos sus hijos sirven a Dios y sus nietos. Muchas veces nosotros podemos decir, es que el Señor no hace realidad mis sueños. Levanta tus manos. El Señor te dice, yo soy la solución. Sé fiel como José. Yo te voy a dar las oportunidades. Y tú vas a generar soluciones. No solamente para ti, para tu familia, para tu casa. Tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que empezar a aprovechar esas oportunidades. El Señor nos dará las soluciones para poder alcanzar ese sueño. Espero esta palabra haya llegado a tu corazón y no solamente tú lo dejes ahí, sino que verdaderamente comiences a trabajar, que demuestres como un cristiano, no solamente su comportamiento que es fiel a Dios, sino que la manera de trabajar, que tú puedas impresionar a los demás. Dios te va a dar las oportunidades y vas a empezar a dar soluciones en donde tú estás. A través de esto, Él te va a dar la oportunidad de trabajar en lo que tú habías soñado. Dios te bendiga.